su tiempo fue apodado como el presidente más pobre del mundo. Esto por su estilo de vivir sencillo y lejos de lujos y opulencia. José Pepe Mujica fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, y una de sus intervenciones más conocidas y más recordadas es la que hizo en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en junio de 2012. Hoy vamos a ver este mensaje y entender por qué fue tan importante y por qué incluso hoy todavía mucha gente lo recuerda. Vamos al detalle. Partamos con los primeros 3 minutos de este discurso. Obviamente aquí están los saludos protocolares y luego él inmediatamente establece el fundamento de todo su discurso. Lo interesante es que lo hace con cierto tipo de preguntas y quiero que pongas atención a eso, a qué tipo de preguntas él hace. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Las preguntas que él hace acá son de un tipo reflexivo y lo más probable es que ni él ni la audiencia tuvieran una respuesta exacta para eso. La gracia es que te ponen en el lugar de pensar, oye, yo no había pensado en eso. Te da una perspectiva adicional. Este tipo de preguntas, eso sí, para que queden bien, tienen que venir fruto de un genuino cuestionamiento a un tema, de tratar de entenderlo profundamente de verdad. Porque está la otra versión, que es cuando alguien intenta sonar inteligente. Cuando tú des un discurso o una presentación, nunca planifiques pensando en que quieres sonar inteligente, porque va a pasar justo lo contrario. Preocúpate simplemente de plantear quizás las dudas que tú de verdad tienes y que ayuden a entender el tema desde diferentes puntos. Este discurso va de eso, más que de plantear soluciones, va de poner en la mesa ciertos cuestionamientos que no deben ser ignorados y que si son considerados van a ayudar a encontrar mejores soluciones. En el siguiente segmento él comienza a delimitar el tema. Comenzó con reflexiones muy amplias y en esta ocasión ya empieza a centrar el tema para hacerlo mucho más relevante a su audiencia. Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización que significa mirar por todo el planeta
Y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Notamos ya un énfasis en cuestiones de orden político y económico, que a juicio de Mujica son tanto parte del problema como parte de la solución. De aquí en adelante aparece un elemento en el discurso que es súper interesante, que además está presente en todo este discurso y es aplicable a cualquier tema. Cada vez que tú expones, que cualquiera de nosotros expone, casi siempre uno lo hace desde las perspectivas propias, desde los sesgos y la expertise de uno mismo. Y eso hace muy difícil que uno pueda tomar distancia del tema y analizarlo desde perspectivas distintas a las que tienen que ver con tu propio desarrollo personal. Un presidente de país está tan inmerso en los mecanismos propios de su cargo que finalmente su campo de decisiones termina siendo súper limitado. Su campo de pensamiento, su manera de ver las cosas. Sin embargo, en este discurso Mujica logra tomar distancia del tema y cuestionarse absolutamente todo, y desde unos márgenes distintos él se sale de los márgenes de su cargo. La única forma de avanzar verdaderamente en algo es cuestionándotelo todo, absolutamente todo. Porque incluso aquello que funciona bien, de seguro puede funcionar mejor. A continuación tenemos el segmento central del discurso. Y es interesante que son principalmente declaraciones personales, son reflexiones y convicciones profundas de esta persona. Además, teniendo en cuenta que Mujica es un hombre muy mayor, estas declaraciones cuentan con el peso de la experiencia. Es casi como si tu abuelito te estuviese contando cuáles son las reflexiones más profundas a las que él ha llegado después de toda su larga vida. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía. Y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendidas, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Siento que lo más importante de este segmento es la frase que dice: venimos al planeta para ser felices, porque la vida es corta y se nos va, y ningún bien vale como la vida, y esto es lo elemental. Creo que estas palabras resumen el contenido general de todo su discurso. Lo demás viene a reforzar la idea ya expresada de que pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Y esta distinción es súper importante, porque muestra la capacidad del expositor de que puede profundizar en las distintas capas de un tema. O sea, ya llevamos dos cosas: salirte de los márgenes y además profundizar en sus capas, como si tomaras un trozo de cuerda y lo deshilacharas en sus distintas hebras.
Un buen orador, un buen expositor es capaz de hacer eso, de profundizar en un tema, de entender los distintos componentes de este y además ser capaz de mostrártelo con claridad y sencillez. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. En este segmento hay dos elementos que son importantes destacar. El primero es esto de decir explícitamente lo que no quisiste decir. Hay una frase que es: no se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas. O sea, usa esa frase para no dejar duda de lo que está diciendo. Personalmente no me gusta este recurso, que es el hecho de tener que aclarar no solo lo que dices, sino lo que no dices también. Sin embargo, lo encuentro necesario solo cuando en tu audiencia hay alguien que está pendiente de lo que estás diciendo y de lo que no dices para tergiversar el sentido de tus palabras. Sin embargo, en conversaciones maduras, en comunicaciones maduras, cuando hay una escucha genuina, la gente se entiende. Y esto de, lo que quisiste decir entonces fue, no sucede. Y el segundo elemento súper importante es el reconocer lo que se está haciendo por solucionar el problema, sin dejar de identificar la causa oficial del problema. Cuando tú expones y presentas alguna problemática, es importantísimo que reconozcas lo que se está haciendo bien, o al menos los esfuerzos que se están haciendo. Porque si no, si tu discurso es principalmente señalar equivocaciones, suena como algo que es pura queja, puramente queja. Y es súper difícil generar empatía hacia solamente quejas. Y a propósito de empatía, atención con el siguiente segmento. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Se dice mucho que al hablar en público uno no debe ser autorreferente. Pues depende. Si vas a hablar de lo grandioso que eres tú,
suena mal, aunque también se puede hacer bien. Pero este caso es distinto. En este caso, lo que está haciendo el presidente Mujica es señalar que todo el problema y todo lo que él ha expresado no es para acusarte con el dedo señalador. Está hablando de su propio país, está hablando que todo lo que él explicó es su propio problema, es el problema de su país y de ahí lo está extrapolando a los demás. Cuando tú hablas en público, es súper importante y muy útil hablar desde la experiencia propia, porque de esa forma es mucho más probable que logres identificación con la audiencia. Veamos ahora el cierre de su discurso, que además contiene una idea pilar y por supuesto va al final, para dejarte pensando en eso. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. La felicidad. Es curioso que en una convención de presidentes y altas autoridades políticas, uno de los oradores te hable de la felicidad o el sentido de la vida humana. Y que esté puesto al final además es un detalle brillante. Porque puede que la primera vez que escuchaste este mensaje te acuerdes principalmente del sentido de las palabras, mas no así de las palabras textuales, excepto de las últimas palabras, que en este caso están seleccionadas con pinza. Este discurso tiene varias frases cortas que son como misiles, son de potencia tanto intelectual como emocional. Cuando tú prepares una presentación, esfuérzate por tener algunas frases como estas, que estén previamente planificadas y que con pocas palabras signifiquen mucho. Y eso es todo por hoy. Ojalá hayas aprendido algo interesante. Muchas gracias por venir y apoyar al suscribirte, dar like, comentar, compartir y activar la campana. Como en este canal no perdemos el tiempo, terminamos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.